En Colombia, 7 de los principales líderes desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC reconocieron su rol en más de 20.000 secuestros extorsivos por los que pidieron perdón a las víctimas y a sus familiares. Nuevo caso de violencia en México. 2 sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el estado de Chihuahua. El caso se enmarca en una serie de asesinatos que han aumentado en el país este año. Mayo se convirtió en el mes más violento de 2022. Se extiende la incertidumbre sobre el futuro del aborto en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia aplazó la decisión que estaba prevista que se tomara este martes, mientras grupos de activistas se manifestaron en las inmediaciones de la sede del Supremo. Hola y bienvenidos a las noticias de América en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Colombia. 7 de los principales líderes desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC reconocieron su rol en más de 20.000 secuestros extorsivos con fines políticos por los que pidieron perdón a las víctimas y a sus familiares. El hecho ocurrió en una audiencia de reconocimiento bajo la mediación de la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP. Una imagen imposible sin el acuerdo de paz de 2016. Este martes, 7 de los principales líderes desmovilizados de la guerrilla del Frente Armado Revolucionario de Colombia, FARC, se sentaron frente a las víctimas de secuestro en un acto de reconciliación y verdad. 13 años estuvo en cautiverio el sargento César Lazo, quien mostró las cadenas que le pusieron sus captores. Porque las cadenas de la humillación, amarradas al cuello, atadas a un compañero, nos causaron la mayor de las humillaciones. Por primera vez, el último comandante de la exguerrilla, conocido como alias Timochenko, reconoció su papel en la toma de rehenes, al menos 21.396 víctimas oficiales, principalmente entre 1993 y 2012, y manifestó su deseo de reparar el daño. Nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización, fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, yendo en contravía de los valores y los principios que pregonaban, inspiraban nuestra lucha. Unos hechos que, según las víctimas y sus familiares, dejó huellas imborrables. Pese al anhelo de pasar página, exigen la verdad integral. Yo creo que no hay nada mejor y reconfortante para una víctima en medio de tan inmenso dolor es que se le diga la verdad. Las audiencias públicas en la JEP continuarán hasta el jueves con el fin de darle la participación al mayor número de víctimas. En Perú, un grupo de pescadores se reunió frente a la embajada española reclamando a la empresa Repsol por no haberles pagado la indemnización prometida por el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, a 30 kilómetros de la capital del país, y que ocurrió el pasado mes de febrero. El gobierno peruano lo catalogó como la peor emergencia ambiental en la historia reciente del país. Manuela Cano con los detalles. ¡Hoy queremos llenar la olla, amigos! ¡Hoy queremos llenar la olla! Ollas vacías y gritos que denuncian incumplimientos. Varios pescadores se reunieron frente a la embajada española en Perú para pedir la compensación prometida por la compañía Repsol debido al derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero a 30 kilómetros de la capital. El grupo demandaba una indemnización que, aseguran, no ha llegado, y relatan los desafíos a los que se han visto sometidos desde la emergencia ambiental. A raíz del derrame del petróleo, nosotros hemos sido afectados enormemente, igual que los pescadores artesanales del puerto, la cual la empresa Repsol no quiere reconocer eso y ellos dicen que solamente son afectados directos los pescadores artesanales, la cual no es, todos somos una cadena. Nosotros vivíamos, nos abastecíamos con los productos netamente del puerto de Chancay. El hecho fue catalogado por el gobierno peruano como el peor desastre ambiental de su historia reciente. Y el martes pasado, una comisión del gobierno aseguró que deficiencias en el proceso de descarga de petróleo agravaron el derrame. Tras 3 meses de investigación sobre el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero en Ventanilla, Sede Pueblos del Congreso de Perú determinó que el desastre ambiental fue causado por las malas maniobras por parte de la refinería La Pampilla de la empresa Repsol. 6.000 barriles de petróleo se filtraron en el océano peruano en la refinería La Pampilla de Repsol, la más grande del país. A pesar de que el gobierno ha multado en 6 ocasiones a la multinacional, los pescadores y las familias del puerto Chancay aseguran que estas no han sido suficientes.
Vamos a México, donde la ola de violencia sigue en aumento. Este lunes, 2 sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el estado de Chihuahua y sus cuerpos se encuentran desaparecidos. El caso se da justo cuando el gobierno reportó que mayo fue el mes más violento de 2022, con 2.833 homicidios registrados. Previamente hablamos con nuestro corresponsal en la capital mexicana, Mario Carbonell, quien nos contó a qué se debe esta alza de homicidios. Hubo un incremento en el mes de mayo respecto de abril de un 16%, con lo que se convierte en el mes más violento de 2022, con más número de homicidios, y se supera ya los 121,000 homicidios dolosos, que es más que el total de homicidios cometidos durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando se desató la llamada guerra contra el narcotráfico. Las autoridades aseguran que si bien hubo un incremento en mayo, se trata del mes de mayo con más baja cifra de homicidios en los últimos 5 años y también representa una disminución respecto del máximo histórico en 2018. El presidente López Obrador asegura que los homicidios se dan ahí donde hay pugnas de grupos rivales y enfocan la mayor cantidad de asesinatos en 6 estados de la República precisamente con estas pugnas. En Estados Unidos se llevó a cabo el cuarto día de audiencias en el Congreso sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de los seguidores del expresidente Donald Trump. La jornada de hoy contó con el testimonio de funcionarios estatales quienes describieron cómo se encontraron bajo la presión del exmandatario y su abogado Rudy Giuliani para revertir los resultados que le dieron la victoria a Joe Biden en sus respectivos estados en un intento por aferrarse al poder. Hoy demostraremos que lo que le sucedió a Mike Pence no fue una parte aislada del plan de Donald Trump para anular las elecciones. De hecho, presionar a los servidores públicos para que traicionen su juramento fue una parte fundamental del libro de jugadas y un puñado de funcionarios electorales en varios estados clave se interpusieron entre Donald Trump y el cambio radical de la democracia estadounidense. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos vivió una tensa jornada en sus inmediaciones. Este 21 de junio estaba previsto que el alto tribunal se pronunciara sobre el derecho al aborto en el país, una cuestión que reunió a decenas de defensores y también de detractores que protagonizaron protestas, aunque finalmente los magistrados optaron por aplazar la decisión para evitar confrontaciones. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el futuro del aborto tendrá que esperar. El alto tribunal amaneció fortificado entre vallas y seguridad ante lo que podía ser un pronunciamiento histórico sobre este derecho. Los magistrados están analizando la validez del caso Roe vs. Wade de 1973, que legalizó la práctica en Estados Unidos, algo que ha generado una gran controversia. Actualmente no parece que Estados Unidos vaya en una buena dirección. El gobierno busca controlar nuestros cuerpos, buscan controlarnos y evitar que vivamos vidas libres, llenas de opciones donde podamos decidir el resultado y el destino de nuestras vidas. Y no estamos de acuerdo con eso. En el exterior se concentraron decenas de defensores y detractores, e incluso se llegaron a vivir momentos de enfrentamiento entre ellos. La filtración de un borrador de la Corte Suprema en el que se revocaría el Roe vs. Wade encendió todas las alarmas el pasado 3 de mayo, llegando a temer que este tribunal, de mayoría conservadora, tumbe el derecho al aborto. Con la filtración que salió a principios de primavera, esperamos que eso sea lo que mantenga la Corte ahora. Que regresen, reexaminen Roe vs. Wade y lo reviertan. Eso significaría que no habría más fallos federales en Estados Unidos sobre el aborto. Además de la decisión sobre el aborto, la Corte suspendió otros temas importantes como el intento de revocar el control del porte de armas en Nueva York. Todo un esfuerzo por no agitar más un ambiente político ya tenso por investigaciones como la del asalto al Capitolio. Y 7,000 personas participaron en una clase de yoga gratuita y masiva en la ciudad de Nueva York. Este martes se celebró el Día Mundial de esta práctica promovida por India como una forma de paz en un mundo caótico. Los ciudadanos aprovecharon el espacio que coincidió además con el solsticio de verano, el día más largo del año para el hemisferio norte del planeta. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.